Saludo, estimado profesor Adolfo Ramírez. Mi nombre es Moisés Biche, estudiante del tercer año de Derecho, sección CP02 Unille Barinas, cursante del subproyecto de Derecho Probatorio, tema a abordar la confesión. Es un medio de prueba mediante el cual una de las partes en un proceso judicial reconoce voluntariamente la verdad de un hecho que le es perjudicial, pero favorablemente a su contraparte. Puede ser judicial realizada ante el juez o extrajudicial manifestada fuera del proceso y tiene efecto vinculante cuando cumple los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Civil, artículo 427 y artículo 435, y el artículo 134 del Código Orgánico Procesal Penal. La confesión del imputado solo tendrá valor si es hecha ante el juez o ante el Ministerio Público, con las conformalidades previstas en este código y sin que medie violencia, coacción, promesa ilegítima. Y su definición comprende la confesión como la declaración o admisión voluntaria de una persona sobre un hecho o situaciones que le es perjudicial en un proceso judicial y es forma de prueba que puede ser utilizada en la justicia para establecer la verdad sobre un caso. Los elementos de la confesión. Tenemos elemento material, que es el objeto de la confesión, que se refiere al contenido de la declaración, es decir, los hechos o circunstancias que son admitidos por el confesante. En la confesión el objeto debe ser relacionado con el litigio y debe tratarse de hechos personales del confesante, no de terceros, salvo excepciones. De tal manera que el elemento intencional es la forma o voluntad de confesar, que hace referencia a la intención consciente y libre del que confiesa. La declaración debe ser voluntaria. ¿Por qué? Porque voluntaria, no obtenida mediante coacción, engaño o violencia, así como lo tipifica el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Es deliberada. El confesante debe ser plenamente consciente de las consecuencias jurídicas. El elemento subjetivo comprende el sujeto de la confesión, que se relaciona con la persona que hace confesión y sus condiciones, tal como capacidad procesal, que debe ser parte en el juicio, en este caso el actor o el demandado o su representante legal. Legitimación. Solo es vinculante si proviene de quien tiene interés jurídico en el asunto, tal como la conciencia y libertad. El confesante debe estar en pleno uso de sus facultades mentales. No vale una confesión de un menor no emancipado o de una persona declarada incapaz. Los elementos de la confesión deben ser una declaración de las partes, debe tener por objeto hechos y los hechos que versan deben ser favorables a las partes contrarias o perjudiciales al confesante y debe ser expresa. Clase de confesión: las producidas o teniendo a un proceso o no. En primer lugar, confesión judicial, que es realizada ante el juez o el tribunal competente durante el proceso judicial. Esta confesión puede ser espontánea, por otra parte del acusado, puede ser solicitada por alguna de las partes en el proceso. Es aceptada la confesión como un medio de prueba judicial
Así lo establece el Código Civil en su artículo 1401 del Código Civil venezolano. También hace mención la confesión judicial voluntaria o provocada, ya sea hecha por la propia parte o por el apoderado, siempre y cuando esté en los límites del mandato. En el caso de promoción de prueba y en segunda instancia, tal como lo expresa el artículo 420 y 520 del Código de Procedimiento Civil, que la prueba es una confesión judicial voluntaria, bien sea pura y simple. En el caso de promoción de prueba de segunda instancia o segundo grado de jurisdicción, las partes pueden promover prueba de confesión provocada dentro de los primeros 5 días de despacho siguiente ha recibido los autos. La confesión extrajudicial es una declaración voluntaria realizada por una persona, es decir, el confesante, fuera de un proceso judicial, por ejemplo, ante la policía en un interrogatorio previo en la que admite hechos que pueden ser perjudiciales para su propio interés y favorables para otras partes. En el artículo 1402 del Código Civil venezolano hace referencia a la confesión extrajudicial y produce el mismo efecto, y si se hace la parte misma o quien la representa. De acuerdo a la voluntad de quien la produce, confesión espontánea se refiere a una declaración voluntaria y no provocada por parte de un individuo en la que admite su participación en un delito o falta sin que medie coerción, interrogatorio previo o presión por parte de las autoridades. Tenemos la confesión provocada, que es una declaración en la que una persona admite participación en un delito, pero como resultado de un estímulo interrogatorio o influencia externa por parte de autoridades tales como policiales, fiscales, jueces o particulares. De acuerdo a la formalidad de su aportación, confesión escrita es una declaración redactada y firmada por el confesante, autenticada y notarial o judicialmente, donde admite hechos relevantes para el proceso. Confesión oral. La confesión oral, declaración verbal realizada ante una autoridad judicial, policial o administrativa, donde se admiten hechos como relevancia jurídica. Confesión indocumentada. La confesión indocumentada, declaración en la que una persona admite su responsabilidad en hechos relevantes para un proceso judicial, pero que no queda registrada en un soporte físico o formal, tales como actas, grabaciones o documentos. Bases legales y requisitos de validez de la confesión. En primer lugar tenemos la Constitución Bolivariana de Venezuela en el artículo 49, numeral 5. Código Orgánico Procesal Penal, artículo 134. Código Civil Venezolano. Aquí lo tenemos, el Código Civil Venezolano en su artículo 1405 y 1400. Código de Procedimiento Civil tenemos en su artículo 395, 403, 419, 420, 427, 435, 520 en su Código del Procedimiento Civil Venezolano. Eficacia de la confesión en materia civil. Plena prueba.
La confesión judicial ante un juez, aunque sea incompetente, tiene valor de prueba plena si cumple con los requisitos de voluntariedad, capacidad del confesante y objeto sobre hechos personales. La confesión extrajudicial, produce efectos similares a la judicial si se hace a la parte contraria o su representante, pero requiere corroboración si ante terceros solo genera indicio. Irrevocabilidad, salvo que se demuestre error de hecho, no pueden retratarse artículo, como dice el artículo 1404 del Código Civil venezolano. En materia penal, limitaciones constitucionales, el artículo 49 del debido proceso. Prohíbe usar confesiones obtenidas bajo coacción, solo son válidas si son libres, voluntarias y no pueden ser la única base para la condena. Corroboración necesaria, se requiere a otras pruebas que la sustenten. Un ejemplo, testimonio, peritaje. Las posiciones juradas son un medio de prueba que el derecho procesal, que consiste en un interrogatorio formal y solemne dirigido por una parte a otra bajo juramento, con el fin de obtener una confesión judicial o declaraciones vinculantes sobre hechos controvertidos en el proceso. En el concepto de definición de las posiciones juradas, podemos entender que es la calificación que se da a una actividad procesal probatoria que persigue la declaración de partes de hecho que tenga conocimiento personal mediante el interrogatorio de las partes contrarias, obligatoriedad y reciprocidad de las posiciones juradas. Las posiciones juradas constituyen un medio probatorio fundamental en el proceso civil venezolano. Naturaleza de declaración voluntaria bajo juramento, donde una parte interroga a la otra sobre hechos pertinentes al caso. Este instituto procesal está regulado principalmente en los artículos 403, 406 y 408 del Código de Procedimiento Civil venezolano, las cuales establecen principios, obligatoriedad, reciprocidad y las excepciones a las comparecencias. Citación para absolver. El procedimiento para la evacuación de las posiciones juradas, regulado en el artículo 26.416 del Código de Procedimiento Civil venezolano, y la misión es el juez que debe emitir un auto admitido a las posiciones juradas, el cual debe fijar día, hora para su evacuación. La citación personal. La parte que debe absolver las posiciones debe ser citada personalmente para comparecer ante el tribunal. El acto formal. Las posiciones se hacen constar en un acta que firma el juez, el secretario y las partes. Las preguntas se formulan verbalmente y las respuestas también deben ser verbales, aunque el secretario las transcribe fielmente en el acta. Citación para absolver. Término para promover y momento para absolver la prueba. La promoción de las pruebas es el acto por el cual las partes presentan sus medios probatorios como testigos dentro del plazo legal. Absolución de posiciones juradas. Las posiciones juradas son preguntas escritas que una parte plantea a la otra, quien debe responder bajo
juramento. Excepciones a la obligatoriedad de comparecer. En el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil establece las excepciones generales de obligatoriedad. No están obligados a comparecer al tribunal a absolver posiciones las personas eximidas por la ley de comparecer a declarar como testigo. En estos casos, la prueba se realizará siguiendo las previsiones de la prueba de testigo, en cuanto sean aplicables. Estas excepciones comprenden: 1. Excepciones testimoniales. Se aplican por analogía las mismas excepciones que rigen para los testigos, como las relativas a vínculos familiares o profesionales. 2. Incapacidades. Personas que por su condición física o mental no estén en capacidad de presentar declaración. La prueba testimonial es la declaración de un testigo sobre hechos relevantes para el proceso. Su importancia radica en que aporta versiones directas o indirectas de los hechos, y su valor probatorio depende de la credibilidad, imparcialidad y consistencia del testimonio. Su definición comprende que las pruebas testimoniales son declaraciones aportadas por una tercera persona que no es parte o es ajeno al proceso sobre los hechos o conocimiento controvertido por las partes. Ahora bien, la importancia. La importancia es la prueba testimonial y es fundamental y es uno de los medios probatorios más usados en los procesos judiciales. Su importancia viene dada porque algunas veces no se logra la demostración de los hechos controvertidos sin su promoción y evacuación. De tal manera, el valor probatorio de la prueba de testigo, el valor probatorio a las declaraciones consiste de un testigo de forma imparcial en aquellos testimonios de dos o más personas presentes en el hecho. En el artículo 508 del Código Procesal Civil regula específicamente la prueba testimonial, señalando que un solo testigo puede ser suficiente para formar convicción judicial, siempre que su declaración sea idónea y merezca fe. El juez debe valorarla con base en las reglas de la sana crítica, es decir, evaluando la coherencia, veracidad y corroboración con otros elementos probatorios. Adminiculación probatoria. En el artículo 507 del Código Procesal Civil venezolano, a menos que exista una regla legal expresa para valorar mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica, tipificado en el artículo mencionado. En inhabilitación, excepciones. Un testigo puede ser inhabilitado si tiene interés en el caso o incapacidad para declarar. Un ejemplo, la demencia. Las excepciones incluyen vínculos familiares cercanos con las partes que pueden excusar sus declaraciones en algún sistema, es decir, en algunos sistemas, y de tal manera la promoción y evacuación de testigos de la prueba testimonial constituye uno de los medios de prueba
más relevante en el proceso judicial. Oportunidades procesales deben realizarse en el lapso correspondiente, generalmente en la fase de promoción de prueba de conformidad con el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil venezolano y las excepciones, que es el testigo mencionado que puede ser llamado por el juez, aunque no haya sido promovido por las partes. Requisitos formales que deben hacerse por escrito, como parte del escrito de promoción de pruebas, debe incluir lista de testigos con nombre y apellido y domicilio de cada uno. Es recomendable incluir datos de identificación como cédula o pasaporte y la ubicación del testigo. El domicilio es crucial para determinar si se requiere comisionar el tribunal cuando el testigo reside fuera de la jurisdicción del tribunal que conoce la causa. La admisión de la prueba testimonial. El tribunal debe pronunciarse sobre la admisión o no de los testimonios del testigo propuestos conforme a los artículos 397, 398 del Código Procesal Civil venezolano. El juez realiza un juicio analítico sobre la legalidad y pertinencia de la prueba promovida. Evacuación en tribunales comisionados. Cuando el testigo reside lejos, un juez comisionado toma su declaración y la remite al tribunal principal. Cuando un testigo no puede comparecer ante el tribunal principal por residir en otra jurisdicción o por impedimento físico, se recurre a un tribunal comisionado. Este procedimiento permite que otro juez reciba la declaración bajo las mismas formalidades, juramento, interrogatorio y actas. Es esencial para garantizar el derecho a la prueba sin afectar el debido proceso, así como lo establece el artículo 49 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela del año 1999, el debido proceso. Ahora bien, el cómputo de los lazos procesales. Los plazos para evacuar pruebas son estrictos, civil y mercantil, un lazo de 30 días hábiles desde la admisión. En lo laboral, 20 días hábiles. Tacha de testigo, 5 días hábiles para impugnar. Si el testigo está en otra jurisdicción, el tribunal comisionado debe actuar dentro del lapso probatorio principal. Los feriados judiciales no se cuentan. El juez puede prorrogar el plazo en caso justificado. De tal manera, las facultades del juez y juramento y generalidades, el juez puede dirigir el interrogatorio y exigir claridad y ordenar juramento para asegurar veracidad. El juramento es una promesa solemne de decir la verdad. Constituye el conjunto de normas que regulan la actividad demostrativa en los procesos judiciales, y dentro de ese marco 3 elementos resultan fundamentales: la facultad judicial, el juramento y las generalidades de ley. Los jueces venezolanos ejercen importantes facultades probatorias. Pueden admitir o rechazar testigos según su pertinencia, tipificado en el artículo 397 del Código Procesal Civil venezolano. Dirigir interrogatorio para esclarecer la verdad, fundamentado en el artículo 487 del Código de Procedimiento Civil venezolano, e incluso
ordenar la conducción coercitiva de testigo renuente, tipificado en el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil. Estas atribuciones buscan garantizar efectividad de las pruebas testimoniales. Interrogatorio y repregunta de testigo. En el proceso judicial venezolano, el interrogatorio y la pregunta son herramientas esenciales para descubrir la verdad a través de los testigos. El interrogatorio es el primer cuestionamiento que realiza la parte que promueve al testigo. Su objetivo es obtener una narración clara y detallada de los hechos que el declarante presenció. El juez puede intervenir para evitar preguntas capciosas o irrelevantes, garantizando que el testimonio sea útil para el proceso. En relación tacha de testigo. La tacha de testigo es un recurso que permite a las partes objetar las declaraciones de un testigo alegando causas que afectan su imparcialidad o veracidad. Fundamentación legal. Bueno, las bases legales, en primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Código Civil venezolano, Código Orgánico Procesal Penal, Código de Procedimiento Civil venezolano, en su artículo 467, causas de tacha absoluta, parentesco, interés en el pleito, artículo 478 del Código de Procedimiento Civil venezolano, causa de tacha relativa a enemistad, dependencia, en el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, oportunidad procesal. La legislación venezolana permite impugnar las pruebas testimoniales mediante la tacha de testigo, que comprenden el plazo, el objeto. ¿Qué es el plazo? Bueno, se debe realizar dentro de los 5 días siguientes a la admisión, así como lo tipifica el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil venezolano. El objeto persigue dos finalidades esenciales: excluir el testimonio viciado por parcialidad, preservar la pureza del material probatorio. De tal manera, tenemos la oportunidad, debe proponerse dentro de los 5 días siguientes a la admisión del testigo bajo pena de preclusión. De tal manera que las restricciones no se pueden tachar a los propios testigos. Artículo 500 del Código de Procedimiento Civil lo tipifica, lo fundamenta. Motivo: inhabilidad absoluta o relativa, parcialidad, falsedad, dudosa reputación, soborno, artículo 427 y artículo 480. Espero que le haya gustado.